Está con nosotros el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Construcción, y le hemos pedido que nos acompañe, que nos atienda un momento este diálogo, para conocer qué es lo que ocurre desde la perspectiva de la industria de la construcción, con oportunidad de estos problemas que enfrenta el municipio y sin duda una paralización que hay en el Cabildo quiteño. Bienvenido, ingeniero Ocampo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la información que usted tiene sobre esta paralización que digo en el municipio, los permisos, las aprobaciones, en fin? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, primero un gusto y un saludo a todos quienes escuchan Platino. Un honor para el sector de la construcción el poder estar aquí por medio de ustedes explicando a la ciudadanía que no solo está paralizado el municipio, realmente con esta modalidad de administración está paralizada Quito. Otrora una ciudad referente a nivel internacional, donde era un referente a nivel nacional para generar fuentes de empleo, las empresas públicas, llámese MAS, EMOC, las administraciones zonales, fuente de trabajo de miles de constructores y empleados, albañiles y todo este encadenamiento productivo, todo paralizado. ¿A qué se ha debido? Que es de dominio público. Se ha concentrado la contratación pública en una sola empresa que igualmente ya es de dominio público. Entonces nos ha obligado a que nosotros demos nuestra opinión y decir ya basta, es suficiente. Permitan que nuevamente vuelva a ser lo que era antes, una democratización en el trabajo, porque lo primero que debemos preocuparnos, y más que el COVID nos ayudó a profundizar esta crisis, es que pensemos en las personas, en los seres humanos, en esa gente que tanto se rasgan las vestiduras y dicen que no tienen cómo llevar un pan a la mesa. Pues a todo ese sector justamente es del que cobija el sector de la construcción, y justamente es del sector en donde se han escudado para hacer la mayor cantidad de barbaridades, que justamente son ahora, incluso como ustedes han dado muy bien y con mucha propiedad en las noticias, han sido producto en la mañana incluso del allanamiento de algunas viviendas y de algunas empresas. Creo que ya era hora que la justicia pues actúe y dirima lo pertinente. Quito no puede seguir así, no debe seguir así, y no es justo que nosotros nos hayamos convertido en unos deudores pasivos. Por eso el sector de la construcción ha dado su opinión y de manera muy vertical en decir suficiente, cambiemos de administración, no podemos seguir así. Ingeniero Ocampo, entonces hay una molestia, hay una indignación, sin duda. Ustedes están reclamando que haya una definición respecto a lo que sucede y, bueno, lo que acabamos de escuchar. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un perjuicio, hay muchas actividades que como consecuencia de esta paralización del municipio, muchas actividades que igualmente están suspendidas, están pendientes, están esperando alguna definición. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la construcción en Quito, por favor? Por ejemplo, permítame darle algunos datos estadísticos. El sector de la construcción, muy por encima de otros sectores productivos que igual apoyan mucho y aportan a la economía del país, es de una reactivación y regeneración, pero de manera inmediata. Otros sectores necesitan un periodo de maduración. Ejemplo, usted me contrata para hacer su vivienda, yo inmediatamente tengo que contratar peones, albañiles, ir a ver a la ferretería a la esquina, es decir, mover todo un encadenamiento productivo, y todos empezamos a producir, a trabajar, a mover una economía, a tener recursos para llevar un pan a la mesa, y todos en su conjunto pagamos impuestos, es decir, todos ganamos. Alrededor de la construcción en el país tenemos, el dato estadístico, somos alrededor de 500,000 trabajadores, pero apenas del 20% somos los profesionales, los técnicos. El 80% son la gente de escasos recursos que cobija el sector de la construcción. Es decir, somos partícipes del 5.6% del empleo a nivel nacional. Pero fíjese usted en contraposición lo que ha pasado. Solo de marzo del 2020 a abril del 2021 tenemos 84,000 actas de finiquito. La fuente del Ministerio de Trabajo. Esto hablando como empleo formal. Usted por lo menos duplíquele este valor a todo el empleo informal que también se genera en el sector de la construcción. Es decir, cuántas familias realmente, y es una realidad palpante que está pasando en nuestra ciudad,
¿Cuántas familias no tienen que llevar un pan a la mesa? De eso realmente deben preocuparse las autoridades para poder mover una industria como la construcción. Y muy por el contrario, ¿qué es lo que han hecho? También una ley de contratación que no aporta para nada, porque lo que ha permitido es la discrecionalidad en los procesos del que se dirijan a ciertas empresas, en concreto en Quito, al menos es muy voz populi en una sola empresa. No se ha podido haber una competencia transparente y una democratización en ello. Y ha sumado más todavía que al sector de la construcción lo han golpeado muchísimo más con esta propuesta del gobierno que dice que se retenga el 100% del IVA al contratista. Pero es un sector que está con total contracción. Nosotros hemos tenido una leve mejora en el último trimestre, que es el dato que tenemos del 2020, en un menos 13% de decrecimiento versus el tercer trimestre del mismo año. Es así que nos hemos recuperado en el 1.1%, pero seguimos en términos negativos. Entonces, ¿cómo se puede recuperar un país si en el mundo las autoridades lo primero que han hecho es apostarle al sector de la construcción para poder reactivarse de manera inmediata? Alemania, cuando fue devastado producto de la última guerra mundial, lo primero que hizo es apostarle al sector de la construcción en una infinidad de proyectos pequeños para que diversificar el trabajo, diversificar la economía y poder mover hacia el país. Y ahora vea usted dónde está Alemania. Debemos de entender que le han expropiado y es del sector donde más se han cobijado para hacer la más grande cantidad de barbaridades, el sector de la construcción. Así que en Quito debe cambiarse la modalidad de administración porque estamos paralizados totalmente. No tenemos un plan de reactivación, no tenemos ninguna planificación, por lo menos no se lo ha presentado o la ciudadanía no lo ha conocido. Entonces el vivir de tumbo en tumbo, haciendo las cosas a lo que nace la luz del día, no es una planificación. El que se saque en empresas de obras públicas, sabedores que todas las calles de la ciudad están desastrosamente con baches, y se diga que bache denunciado, bache intervenido. Yo le he dicho en muchas ocasiones, entonces señor alcalde, le denuncio, todas las calles de Quito están con baches, están con huecos, entonces intervenga. Pues no puede ser así, tiene que obedecer a una planificación, ir viendo premuras dónde son las vías que más necesitan intervención por el alto tráfico, y así ir paulatinamente derivando a otras. Lo propio tiene que hacerse en el tema de agua potable, de alcantarillado, de las administraciones zonales, y no ir así al libre albedrío. No se administra así una tan querida ciudad que otrora, repito, éramos un ejemplo a nivel internacional. Ingeniero Campo, sí, efectivamente, la falta de una gestión y la falta de una planificación, no hay políticas claras. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, y ya que habla de las calles, más allá de los baches, que sin duda es un problema, habrá que ponerle atención a lo que ocurre con el señalamiento de las calles, con la pintura que se pone en las calles para establecer las restricciones y la posibilidad de utilizar adecuadamente. Eso es gravísimo, porque me parece que muchos accidentes se producen porque no hay un delineamiento lo suficientemente claro, ya esa pintura está absolutamente desgastada. Pero más allá de eso, yo lo que quiero saber es si como consecuencia de esta incapacidad del municipio se podría estar desarrollando un manejo informal, una construcción informal, ingeniero. Muchas casas, muchos edificios, lo sé, muchas construcciones que no tienen autorizaciones, y habrá una especie de mercado subterráneo, de informalidad. ¿Eso podrá estar ocurriendo? No podrá, está ocurriendo, y la informalidad se ha multiplicado en todo el largo y ancho de la ciudad. Pero vayamos por partes. Usted me hablaba de las vías y de la pintura, la señalización. Ese es el trabajo final del producto de una repavimentación o de una intervención en una calle, en una vía. La Cámara de Construcción, no hemos tenido ningún recelo en decirlo frontalmente, pero no ahora. Hace 1 año y medio nosotros denunciamos
el pésimo proceso administrativo para poder adjudicar los procesos de contratación que oscilaron ahora, estamos hablando que oscilaron más de 50 millones de dólares, en una nada planificación, que no tenían estudios, y cuando lo denunciamos y dijimos en ese momento que estábamos en pandemia y el tráfico todavía no salía a las calles por obviamente las restricciones de la pandemia, y ahí advertimos que eso no iba a durar más de 6 meses. Nos equivocamos y pedimos disculpas. No duró más de 3 meses. Es una plata que se mal invirtió porque no hubo ninguna planificación, no hubo los estudios requeridos, y estamos pendientes a procesos que vayan a salir, a ver si realmente cuentan con los estudios, porque la plata debe ser invertida con una real planificación, empezando por los estudios, por la contratación y por la real intervención de quien haga un trabajo bien hecho, porque eso es lo que se merece la capital, y así ha sido siempre. En esta administración no ocurre nada de ello. Usted me hablaba del tema de la informalidad. Por supuesto, en la vivienda. En Quito tenemos hoy más del 70% de construcciones informales. Teníamos antes del 60% como dato estadístico, que ha proliferado tanto la informalidad que estamos llegando al 70%. Simplemente nos asustaremos todos cuando ojalá nunca lo ocurra un terremoto como lo hubo en Manabí, Esmeraldas. Ahí veremos realmente la catástrofe que sería en la ciudad de Quito, y recién ahí querríamos poner correctivos. Anticipamos igual ello. Tiene que ser mediante procesos, mediante planos y diseños que sean debidamente aprobados, pero que tampoco incurramos que una burocracia que anda enquistada también en los municipios, y también, ¿por qué no decirlo, en el gobierno nacional? Que usted, la empresa privada, está ávida de apostarle también a una reactivación económica de la ciudad y del país. Pero usted quiere presentar o presenta su proyecto inmobiliario, no importa de cuánto, 5, 10, 20, 100 viviendas, y presenta los proyectos para que le aprueben sus planos en el municipio, y se demoran 6, 8 meses, 1 año. Es decir, usted se demora haciendo papeles casi el mismo o más tiempo lo que se demora en construir. No puede ser que no se tenga atención a una burocracia que no permita, si ahora tenemos medios tecnológicos que nos permite que todo hagamos en línea. ¿Por qué tienen que hacernos regresar nuevamente porque no leyó bien una firma, porque no le gustó bien una coma? Y empezamos a justificar mi sueldo mediante una burocracia que nos inunda en tramitología. Son cosas que hemos propuesto que se nos permita agilizar. La tecnología, repito, nos permite hoy por hoy hacerlo, y la pandemia nos ha hecho ver que estamos capacitados en poder manejar ya tecnología. Pues hay formas de que sí podemos avanzar cuando se quiere, pero cuando no se tiene un norte, pues obviamente seguiremos empantanados como lo estamos hasta ahorita. Ingeniero Campo, y a esta hora se está debatiendo un documento fundamental para la planificación, para la organización de la ciudad, y es este plan de uso del suelo. Y justamente en circunstancias en que el municipio tiene esta enorme descomposición, se está tratando esto que le planteo, que le pongo para la conversación, que es fundamental para la planificación, para la organización, para el control, para la regulación de la ciudad. Por favor, su apreciación, ingeniero Leopoldo Ocampo. Por supuesto, el plan de uso y gestión del suelo, muy bien contextualizado, va a ser una herramienta que permita ordenar, y el ordenamiento territorial es fundamental y básico para que justamente se pueda dirigir en una ciudad tan importante como la de Quito. ¿Cuál es el problema? Tienen que permitir la sociabilización para que se pueda dar en una manera siempre propositiva criterios de siempre mejorar en el texto para que salga lo más acoplado y lo más acorde a la realidad. El problema ha sido siempre que todos estos tipos de leyes, reglamentaciones, nos dan hacienda en el escritorio, y al último, ya cuando está todo santificado, nos ponen a los usuarios, a los realmente usuarios, que somos los constructores en primera línea, a que utilicemos. Y en el camino nos vamos dando cuenta de la serie de errores y barbaridades, cuando lo lógico, el sentido común debería ser: los usuarios dennos revisando, den sus aportaciones y acoplemos el texto a una realidad.
Por supuesto que hay que revisar que Quito tiene que crecer tanto vertical, porque horizontalmente casi no tiene a dónde, ¿no? Ya realmente estamos en una ciudad demasiado ya centralizada con todo tipo de edificios y demasiado concentrada su vivienda. Entonces tenemos que ver el ordenamiento territorial, en donde hay sectores que sea susceptible a que se permita el crecimiento vertical, es decir, edificios hacia arriba, el que se permita todo un ordenamiento, porque realmente ha sido una ciudad que hasta hoy por hoy ha crecido de una manera desordenada y simplemente con el miramiento político, los políticos de turno con su autorización. Muchos han habido barrios que han sido irregulares porque primero ha habido las concebidas asentamientos ilegales de la gente y luego han obligado a la autoridad por ya la cantidad de gente que han estado en estos asentamientos informales, ilegales, pues ha obligado a que se los legalice. Y de eso tenemos todavía muchísimos barrios en los cuales carecen de servicios básicos, pero obviamente porque son invasiones. Entonces todo eso debe obedecer y estar mediante un texto del PUCS. ¿Cómo podemos reorganizar y ordenar a una ciudad como es la de Quito? A eso nosotros apalancamos que este PUCS tiene que hacerlo, tiene que salir, pero que se permita que los textos sean lo más acoplados posibles a una realidad, que permita que la inversión pública, como tanto la inversión privada, que, repito, está ávida de apostarle a un crecimiento económico, a un crecimiento de trabajo en la ciudad, permita que demos también nuestros aportes para que sea lo más sensato posible. Es decir, en su conjunto este PUG sirva para el ordenamiento territorial de la ciudad. Ingeniero, vamos a concluir una última consulta sobre algo que usted refirió en el sentido de que podrían estar surgiendo y que existe grupos que se están beneficiando de este desorden, de estos niveles de corrupción y de estos momentos tan complejos que enfrenta el municipio de Quito. ¿Hay algunos casos, se sabe, de grupos constructores que están medrando de esta circunstancia? Yo no tengo datos estadísticos de construcciones formales, pero de constructores informales, le repito, estamos bordeando ya el 70% en la ciudad. Están prefiriendo hacer que sea el maestro mayor, que sea el peón, el amigo del vecino, el que me dé construyendo la vivienda, el que me dé reempedrando, adoquinando la vía, o a título de que tal vez me resulta más barato. Y cuando empiezan a ver los problemas estructurales, las fallas en sus viviendas, pues realmente ahí se dan cuenta que entre comillas, ahorro, les resultó mucho más caro porque luego tiene que ir un profesional a tratar de arreglar todos estos ahorros. Entonces, tenemos que, en verdad, eliminar la informalidad. Para eso estamos los profesionales, para poder aportar, para poder apoyar a todo lo que se requiere. Pero la autoridad tiene que abrir las puertas. Y hoy por hoy, especialmente en esta administración, ha sido de puertas cerradas de par en par. Hemos tenido la oportunidad de invitarle N cantidad de veces al mismísimo señor alcalde para darle nuestras consideraciones, lo hemos dicho hasta por escrito. Pero cuando se quiere tener oídos sordos, pues realmente sí nos ha generado lo que usted nos dijo hace un momento, mucha ansiedad, porque esta realidad de que no se genere trabajo, de que no se reactive y que no exista ninguna planificación, por supuesto que vamos a seguir con nuestra opinión pública en contra de una pésima administración que hoy por hoy está teniendo la ciudad de Quito. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias a Leopoldo Ocampo, es el presidente de la Cámara de la Construcción. Nos ha permitido este diálogo, esta entrevista para conocer lo que sucede en el ámbito de la construcción como consecuencia de esta paralización, de este desorden, de este caos en que vive el municipio capitalino.